Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Gozo saludarles en esta noche en el amor del Señor y de llegar nuevamente a sus hogares, a sus casas, con una palabra de bendición en el nombre precioso y maravilloso del Señor. Vamos a dar inicio a esta parte devocional y vamos a hacerlo con una lectura de la hermosa y preciosa palabra del Señor. Y vamos a ubicarnos en la segunda epístola a Timoteo, el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, que lleva como título Carácter de los hombres en los postreros días. Ese es el título que tiene allí la palabra del Señor, carácter de los hombres en los postreros días. Y vamos a estar leyendo este pasaje. Damos un poquito de tiempo allí para que usted se ubique allí en casa, gloria al nombre del Señor. Usted tenga la oportunidad de ubicarse allí en casa. En segunda epístola a Timoteo, el capítulo 3, versículos 1 en adelante hasta el versículo 17. Carácter de los hombres en los postreros días. Vamos a estar leyendo este pasaje bajo la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor. Usted también lo va a hacer allí en casa. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de tu manantial. Dame de necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial.
estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de Espíritu Santo, ven, toca mi corazón. Espíritu Santo, ven, lléname, oh Señor. Espíritu Santo, ven, toca mi corazón. Espíritu Santo, ven, lléname, oh Señor. Siento tu presencia, bendito Señor. Ríos de agua viva en mi corazón. Siento tu presencia, bendito Señor. Ríos de agua viva en mi corazón. Espíritu Santo, ven, toca mi corazón. Espíritu Santo, ven, lléname, oh Señor. Espíritu Santo, ven, toca mi corazón. Espíritu Santo, ven, lléname, oh Señor. Siento tu presencia, bendito Señor. Ríos de agua viva en mi corazón. Siento tu presencia, bendito Señor. Ríos de agua viva en
El nombre del Señor. Tu nombre levantaré.
agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Usted lo va a decir suave en esta hora. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré. Tu nombre levantaré. Amén. Y vamos a aprovechar en esta hora para hacer una oración muy importante. Esta oración que vamos a estar haciendo a continuación es por los hijos. Ciertamente la vida se conforma por etapas y hay momentos cuando los hijos entran en una etapa bastante complicada. Más que todo ese lapso de tiempo que hay desde los 13, 14 hasta los 18 años es una etapa bastante complicada y a veces hasta confusa para los muchachos. Así que vamos a orar por ellos en esta hora, que el Señor les ayude, que el Señor les dé la fuerza, que el Señor les dé el aliento, pero sobre todo que el Espíritu Santo los guíe, que el Espíritu Santo los ayude a tener un norte seguro, y ese norte seguro está en la presencia del Señor.
Esa edad es un poco complicada, algunos psicólogos le llamaban hace años la edad loca. Esa edad de los 13 años en adelante, cuando la identidad del muchacho está como desaparecida. Pues pidámosle al Señor en esta noche que sea Él colocando la identidad. Si usted tiene petición por su familia, por sus hijos, por sus vecinos, por tanta gente que necesita del Señor, allí en los comentarios escriban, gloria al Señor, esa necesidad de oración, y estaremos orando con todo nuestro gusto, con todo nuestro corazón, para que el Señor responda su petición. Amado Dios y Padre que estás en este lugar y en todo lugar, Señor, te doy gracias una vez más, te alabo, Señor, te bendigo, te exalto, te glorifico, te doy a ti la gloria, la honra, el honor, la alabanza, la exaltación. Queremos presentarte, Dios mío, la vida de aquellos hijos de hermanos, hijos de pastores, que están atravesando un momento difícil, confuso de sus vidas, en especial aquellos que han entrado a la etapa de la adolescencia. Como dice la Escritura en las cartas a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Cuántas pasiones juveniles atacan la vida del muchacho? Señor, extiende tu misericordia a este grupo de personas, en especial los adolescentes, los jóvenes. Dios mío, aquellos que no tienen un norte seguro, aquellos que quizás el enemigo está atacando con depresión, aquellos que el enemigo les está diciendo que no sirven para nada. Dios mío, avergüenza toda obra del enemigo, reprende toda obra satánica, todo plan del infierno, Dios del cielo, y salva la vida de sus muchachos. ¿Cuántos padres tienen miedo? ¿Cuántos padres tienen temor? ¿Cuántos padres se encuentran en esta noche preocupados porque esos hijos quizás están dando guerra, se están comportando mal? Oh Dios mío, que ese hermano, que esa hermana pueda descansar en ti. Vamos a entrar en la enseñanza en esta noche porque tenemos una enseñanza. Ahí está el título, en la parte de arriba de esta dirección, de esta transmisión. Usted va a encontrar un título que es El Hijo y la honra a los padres. Y cuando hablamos de hijo, a veces la mente se nos traslada inmediatamente a muchachos de 15, 16, 18 años, pero no se le olvide que muchos ya pasamos por ahí hace rato, pero nuestros padres viven todavía. Y la Biblia lo que nos manda es a honrarlos, a honrar a nuestros padres. Y este tema es importante porque nos lleva a reflexionar y nos lleva a entender que no importa cuántos años tengamos, nosotros debemos preocuparnos por honrar a nuestros padres. Quiero invitarte para que ubiques la Escritura y abras la Biblia en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Vamos a tratar de ir a la Biblia lo que más podamos. Obvio que hay momentos que explicamos algún texto y el Señor coloca algo en nuestra mente que hay que transmitirlo, pero vamos a tratar de usar lo que más podamos porque hay muchos versículos acá y vamos a tratar de usar esos versículos para que usted vea cómo habla la Biblia acerca de la necesidad que tenemos los hijos de honrar a los padres. Y cuando digo esto de honrar a los padres, también me refiero a que nosotros somos hijos de Dios y que tenemos que honrarlo a Él por sobre cualquier cosa. Hay que darle a Él la gloria y el lugar que Él se merece en nuestras vidas. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien
y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Amado Dios, usa esta palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y amén. Les dije que estaremos hablando de el hijo y la honra a los padres. En Efesios capítulo 6, versículo 1, hay un mensaje directo a los hijos. Hay algunas partes de la Biblia que está dirigida a los padres. Por ejemplo, hay un texto que dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, no los provoquéis a ira. Hay algunos otros textos que están dirigidos a los que en aquel entonces les tocó ser esclavos. Hay otro texto en la Biblia que está dirigido a los amos, y así sucesivamente. Es decir, de acuerdo a cada necesidad en la vida del ser humano, siempre Dios va a tener una palabra. En este caso de Efesios capítulo 6, el versículo 1, el Señor se dirige a los hijos y les dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ciertamente estamos atravesando una generación donde es muy poca la obediencia. Apenas escuchamos los relatos de personas ya adultas, ya mayores, que muchas veces dicen: en mis tiempos, mi papá y mi mamá nos hablaban solo con mirarnos. Cuando llegaba una visita, nos miraban y ya nosotros entendíamos. A esa época podemos llamarle la época dorada, porque qué hermoso era eso entonces. Hoy día, lamentablemente hay que decirlo, los hijos carecen de obediencia. Hasta los hijos de evangélicos, hasta los hijos de pastores, porque se ha levantado una generación desobediente a sus padres. Leía hace algunos años un comunicado de un escritor antiguo, y este varón decía: cada generación será peor que la anterior. Según la Biblia, prácticamente nosotros estamos viviendo ya la última generación. Y el pasaje que leímos al principio habla del carácter de los hombres en los postreros tiempos. Eso fue escrito aproximadamente hace 2000 años. Estaba hablando de estos tiempos, porque cuando usted lee ese texto del carácter de los hombres en los postreros tiempos, y dice que serían crueles, interperantes, irrespetuosos, y hay una cantidad de descripciones negativas que la Biblia le da allí a esta generación, que nosotros decimos: realmente eso fue escrito para nuestra época, porque esto se está viviendo al pie de la letra. Estamos en medio de una pandemia de virus de COVID-19, pero también estamos en el medio de una pandemia de desobediencia, porque los hijos desde pequeñitos, usted los ve, las pataletas que hacen, se les corrige, a veces se les castiga con la vara, como dice la Biblia, y parece que fuera peor. Pero hay que decir algo bonito esta noche: mientras el Señor esté vivo, siempre va a haber esperanza, y Él está vivo y seguirá vivo por los siglos de los siglos. El hombre de Dios
se dio cuenta que en Éfeso, porque este libro de los Efesios fue escrito a la iglesia de Éfeso, aunque fue escrito para todas las iglesias, pero en especial para la iglesia de Éfeso, porque el escritor notó que había una anomalía en Éfeso, y es que los hijos eran muy desobedientes. Por eso dice el primer versículo: hijos, obedeced en el Señor. Él les está diciendo, las cosas viejas pasaron. Ustedes eran desobedientes allá afuera porque ustedes no conocían al Señor. Las cosas del mundo ya no son iguales a las cosas cuando uno está en el Señor. Eso es lo que Él les está diciendo. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No se nos puede olvidar que Éfeso era una ciudad llena de mucha idolatría, de mucha perversidad, de mucha inmundicia. Era un lugar donde llegaba gente de todo el mundo. Había mezcla de culturas. Y donde hay mezcla de cultura hay mucho pecado, porque cada uno aporta lo malo que conoce en su cultura. Y una de esas influencias que recibían los hijos era ser desobedientes con sus padres. Por eso aquí el apóstol les está hablando y les dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Quizás un muchacho que no conozca al Señor y que es grosero con sus padres vaya y venga. Pero un muchacho hijo de cristianos, una muchacha hija de cristianos, a veces hasta los mismos hijos del pastor, se les mete este espíritu de rebeldía y de desobediencia. Eso no es justo. Según lo que dice este texto es que hay que honrar en el Señor a los padres, porque esto es contado como justicia. Ojo con esto es importante. Esto, delante del Señor, es reconocido como justicia. Anote, a usted que le gusta anotar y quizás usted predicará donde usted asiste más adelante. Obedecer a los padres en el cielo es contado como un acto de justicia. Entonces, lo contrario, es decir, desobedecer a los padres, entonces en el cielo es contado como una injusticia. Y la Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Ojo con esto. Lo explico suavemente. Obedecer a papá y a mamá, dice aquí que es justo. En el cielo es reconocido como un acto de justicia. Pero no obedecerlos es un acto de injusticia. Y la Biblia enseña que los injustos no heredarán el reino de los cielos. La pregunta que surge ahí entonces es: ¿puede un hijo rebelde quedarse del rapto de la iglesia? Por supuesto que sí, porque el primer rebelde que existe es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y el Señor Jesús, predicando en una ocasión, le decía a un grupo de personas: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacéis, y como hacéis las obras que él hace, eso hace que ustedes sean hijos de él. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero no, ellos no hacían las obras de Abraham, sino las obras del enemigo. Y acuérdense que el primer desobediente fue Luzbel, que el Señor lo reprenda. La desobediencia delante del Señor aparece como un acto de injusticia, y los injustos no heredarán el reino de los cielos. Efesios capítulo 6, versículo 2 dice:
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Ojo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es un mandamiento con promesa. El que obedece a padre y madre le va bien. Y además de irle bien, tendrá larga vida sobre la tierra. ¿Por qué muere tanto joven hoy día? Usted dirá, porque se han multiplicado las enfermedades. Amén. Porque hoy en día el planeta está más armado y los conflictos se dispara aquí, se dispara allá y mueren muchos jóvenes. Eso está bien. Pero la raíz, el causal número uno de que mueran tantas personas a corta edad es la desobediencia a sus padres. ¿A cuántos hijos que ya hoy no están vivos, el padre y la madre le dijeron: no te vayas para esa fiesta? Algunas madres hasta dijeron: yo presiento algo malo, hijo, por favor, no te vayas a esa fiesta. Hijo, no lo hagas. Pero se fueron y de allá regresaron en un ataúd. ¿Cuántos hijos los padres les han suplicado: no te vayas de la casa, quédate en casa, aquí estás bien? Pero ellos hacen igual que el hijo pródigo, se van a un lugar apartado a hacer y a deshacer con sus vidas. Hombre, por lo menos el hijo pródigo, el Señor le dio la libertad y el privilegio de regresar y pedir perdón, así fuera harapiento, sucio, mugroso. Pero el padre lo recibió con los brazos abiertos. Pero hay muchos jóvenes que se han ido y han regresado en un ataúd por la desobediencia, y otros ni siquiera han regresado en un ataúd porque fueron enterrados por allá como NN y ahora son reportados como desaparecidos. Pero ¿de a dónde viene todo aquello? De la desobediencia a los padres. Aquí lo dice la Escritura: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y lo explica enseguida el versículo 3: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Usted quiere tener larga vida? Honre a sus padres. ¿Cómo se honra a los padres? Obedeciéndoles, no faltándoles al respeto, porque estamos en medio de una generación que no manda cuento para pegarle un grito a la mamá. Estamos frente a una generación que no manda cuento en torcerle los ojos a los papás. Estamos en medio de una generación que no manda cuento hasta para golpear a sus propios padres. Eso está escrito y se está cumpliendo al pie de la letra, que los mismos hijos se levantarían contra sus padres y los matarían. Esto está sucediendo al pie de la letra. ¿Cuántos hijos he visto yo? Los he visto en vivo y en directo levantarse de una silla directo a pegarle al papá o a la mamá. En una ocasión nos tocó meternos a un hermano de la iglesia y a mí por en medio de un muchacho que, porque el papá le llamó la atención, se levantó a pegarle a su propio padre, un viejo de 75 años. Aleluya. Eso no está bien. Esa persona puede terminar cortada en la mitad de sus días, porque lo contrario de este versículo 3, mire cómo dice: para que te vaya bien. Cuando se honra al padre y a la madre hay una promesa: te va bien. Pero si no lo haces, ¿cuál es la inversa? ¿Cuál es el antónimo? Te irá mal. Y luego dice: y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando se honra padre y madre, hay una promesa: tendremos larga vida. Pero si es al contrario, tendremos corta vida. Por eso que importante es: no importa cuántos años usted y yo tengamos, hay que honrar al papá y a la mamá. Ese es el tema en esta noche: el hijo y la honra a los padres.
A veces el muchacho inconverso hace y deshace porque no conoce la Escritura, pero no así el muchacho cristiano, no así la muchacha cristiana, no así aquel muchacho que fue levantado con principios, que conoce la Biblia y que de repente se subleva contra sus padres y se levanta iracundo mirándole a los ojos. No, eso no es aprobado por Dios, eso no es aprobado por la Biblia, eso es aprobado por Satanás, por sus demonios. Por eso esta palabra debe llevar a alguien esta noche a reflexionar y a decir: ¿yo qué estoy haciendo? ¿Por qué le estoy alzando la voz a mis padres? ¿Por qué les estoy contestando así? ¿Por qué tengo esta actitud? Mis días pueden ser acortados si yo sigo con este mal comportamiento. Aleluya. Y esto de honrar al padre y a la madre también tiene que ver con obedecer al Señor. ¿Qué dice la palabra, por ejemplo, en Deuteronomio 30:10? Vamos a ir un momentico allí porque estamos en un estudio. Ni modo de decir que usted va para la calle porque estamos en toque de queda, quédese en casa. Cuidado con un comparendo. Deuteronomio, el capítulo 30. Gloria al nombre del Señor, usted puede buscarlo allí en su casa. Deuteronomio. Deutero significa segunda. Nomio, ley. Deuteronomio significa segunda ley. Deuteronomio capítulo 30. El versículo 10 dice, voy a leerlo: cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Este es el albedrío que Dios le da al ser humano. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos. ¿Cuál mandamiento? Obedecer al padre y a la madre, honrarlos. Que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, ojo con esto, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios. Ojo con esto: atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Está hablando de obedecer unos mandamientos que el Señor dio. ¿Y de quién cree usted que es el mandamiento que la Biblia dice aquí? Obedecer en el Señor a vuestros padres. Efesios 6, 1 al 3. Este mandamiento viene del Dios de los cielos. Por eso es importante estudiar la palabra, porque ella nos ilumina, porque ella nos enseña. Miremos, por ejemplo, en Colosenses, que está por aquí cerquitica, gloria al nombre del Señor. Colosenses, capítulo 3. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bueno, son libros chiquiticos, hay que buscarlos con paciencia, aquí son cartas, pero aquí está, Colosenses,
capítulo 3, el versículo 20, dice de la siguiente manera, Colosenses 3, 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aleluya. ¿Se da cuenta? Usted quizás tenga 50 años, pero sus padres están vivos todavía. Y aquí dice, hijos, Colosenses 3:20, obedeced a vuestros padres en todo. En todo. Este todo tiene un condicionamiento. Por ejemplo, si es un padre malo y le dice, tíratele a un carro, eso usted no lo puede hacer porque ya va en contra de un mandamiento que Dios mandó, que Dios dio. Gloria al Señor. Y es que los suicidas y los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Entonces usted dice, no, hay un condicionamiento en las cosas que son buenas. Si es un cristiano y el papá le dice, descarríese, porque el papá puede citar este texto y decirle, hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Hay una condición aquí, y es que el Señor ha dado unos estatutos. Este todo es limitado. Ya si ese padre va a atentar contra su vida espiritual, mire que aquí dice que en todo, descarríese, tome esta botella de ron y se pega una borrachera, ahí usted tiene que decir no. Hay un mandamiento más grande que este, y es honrar a Dios antes que honrar a cualquier otra persona. Hay que tener cuidado con esto. Entonces, quiere decir estar bajo autoridad. Y ese es el problema de mucha juventud hoy día, que no son capaces de reconocer que ellos deben estar bajo autoridad. Algunos sacan cédula a los 18 años, mire, esta es mi cédula, usted no me puede decir nada. Pero en la casa no aportan para pagar ni un recibo, no traen una libra de arroz, no traen un pedacito de carne, no traen un potecito de yogur, no aportan nada. Pero como tienen cédula, supuestamente pueden hacer lo que ellos quieran, y no es así. Uno puede tener 80 años y el papá 100, y la Biblia nos enseña que debemos honrar a nuestros padres. Entonces, esto que hemos leído de la honra de los hijos a los padres quiere decir estar bajo autoridad. Nuestros padres siempre serán nuestra autoridad más inmediata. Es más, algunos malinterpretan, y hemos tenido charlas con algunos hermanos, hemos tenido charlas con algunos que han pedido un consejo. Inclusive hay padres que uno le da gracias al Señor porque, colocan en uno una confianza, hasta ciega a veces. Pero nosotros como pastores no podemos abusar de esa confianza de esos padres. Hace algún tiempo un problema, alguno de los padres de la iglesia me decía, pastor, se hace lo que usted diga. No, la autoridad más inmediata de esos muchachos son sus padres, no el pastor. El pastor instruye, el pastor puede dar un consejo, el pastor también es una autoridad, pero tiene que tener mucho cuidado de meterse en terrenos que no le incumben a él. Hay momentos que si el padre o la madre de familia le dice, pastor, lo que usted diga, eso se va a hacer. Si usted sabe que es una decisión que puede traer un problema familiar, usted tiene que decir no. Esa decisión es de ustedes como padres. Yo no puedo meterme allí en ese terreno. Yo voy a orar por ustedes. Yo voy a orar por este muchacho o por esta muchacha. Pero la palabra, la última palabra, la tienen con ustedes como padres, porque ustedes son la autoridad más inmediata que tienen sus hijos. Hay que tener cuidado con esto, amado pastor, también, porque nos podemos equivocar. Cuando la gente nos dice, a mí me han dicho muchos padres de la iglesia, hermano, que este muchacho quiere hacer esto y esto y esto, pero yo no estoy de acuerdo. Y vinimos aquí y lo que usted diga, eso se hará. Uno no puede actuar como un loco y decirle a ese muchacho, no, sí, haga eso, porque si le va bien, le va mal, la culpa es del pastor. Si el muchacho desatina, la culpa es del pastor. Y el padre de familia se puede levantar un día con toda autoridad y decir,
el que le dio el permiso fue el pastor. Hay decisiones que son netamente familiares. Uno puede orar, uno puede dar un consejo, pero hay decisiones que van más allá de a donde Dios me permite a mí llegar como pastor, y no puedo injerenciar ahí, sino que eso corresponde a sus padres, porque son la autoridad más inmediata. Entonces, esto que estamos leyendo quiere decir estar bajo autoridad, algo que en el periodo de la juventud no es fácil. Esto de estar bajo autoridad en ese periodo de 16 añitos en adelante, eso no es fácil. Y más a veces el varón, cuando ya se mira al espejo y ve que hay músculos, que no es que yo soy hombre también. Y a veces el papá ya le queda por los hombros. Eso no quiere decir que usted tiene más autoridad que su papá. Así su papá sea un enanito, tiene más autoridad que usted, es su papá. En mi caso, 1,75 de estatura. Mi papá por ahí 1,60, me llegaba por aquí. Así chiquito mi papá. Ya murió, ya no está con nosotros, lastimosamente. Pero siempre le obedecimos. Y aunque estábamos grandotes más que él, y nos íbamos por allá a nadar en los pozos, en los agüeyes, allá iba y nos sacaba con una vara, con una correa. A veces se nos traía la ropa y con vergüenza teníamos que llegar a buscar la ropa. Y cada uno que iba recibiendo su mudita de ropa se iba llevando sus 3 varitazos, así grandototes, porque aunque no éramos ni cristianos, nos enseñaron que esa era la regla que se debía seguir en la casa. Para la juventud de hoy día no es fácil estar bajo autoridad. Vamos a mirar, por ejemplo, Deuteronomio 5:16, y vamos a la Biblia. Si usted en su casa tiene la Biblia, gloria al nombre del Señor, no dude en abrirla, porque estamos en un estudio. Esto es un culto como si estuviéramos en la iglesia. Deuteronomio capítulo 5. Deutero significa segundo, nomio significa ley, Deuteronomio significa segunda ley, porque fue en este libro cuando el Señor da la ley por segunda vez. Primero la escribió Dios con su dedo, y ahora le tocó a Moisés con un cincel por haber tirado las piedras esas sin Dios haberlo mandado. Gloria al Señor. Deuteronomio 5:16 dice de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Para qué le vamos a añadir más nada si no necesita comentario? Éxodo 20:12. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí un poquito atrás, en Éxodo capítulo 20, el versículo 12 nos dice de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y esto lo va a encontrar usted en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Siempre el Señor va a estar aconsejando que los hijos deben honrar a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es un principio que nos prepara para honrar a Dios. Si no podemos honrar a nuestros padres que vemos, eso es lo que nos da a entender la Escritura. Si no podemos honrar a nuestros padres que vemos, no podremos honrar a un Padre que no vemos, que es el Señor. Por eso anoté esto aquí. Esto es un principio, es como un entrenamiento que nos prepara para honrar a Dios. Un territorio sin gobierno se convierte en una amenaza para la sociedad. ¿Sí escuchó? ¿Sí escuchó? Se lo voy a leer otra vez. Un territorio sin gobierno se convierte en una amenaza para la sociedad. ¿Quiénes
¿quiénes son hoy en día los grandes asesinos? ¿Quiénes son hoy en día los grandes capos de las drogas? ¿Quiénes son hoy en día los grandes sicarios, los grandes delincuentes? Personas que se levantaron sin un gobierno de papá y mamá. Por eso anoté este pensamiento aquí. Un territorio sin gobierno se convierte en una amenaza para la sociedad. Ejemplo, los carteles, las redes de contrabando, bandas criminales, el mismo Estado Islámico, Boko Haram y todos estos grupos de Medio Oriente. Jóvenes que se levantaron sin ninguna autoridad de papá y mamá, no honraron a nadie y hoy en día son un problema para el mundo entero. La niñez y la juventud actual crece en un ambiente de libertinaje. Escúchelo bien, nuestros hijos hay que orar mucho por ellos porque ellos son altamente bombardeados, hermano. En el colegio, en la universidad, en el jardín. ¿Por qué? La niñez y la juventud actual está creciendo en medio de un ambiente lleno de libertinaje, irrespeto, desobediencia, y no se admite corrección ni disciplina. Porque es que este es el problema, que no se admite corrección ni disciplina. Aleluya. ¿Sabe cuándo empezó a cambiar todo esto? Cuando los entes gubernamentales le quitaron la autoridad a los padres, primero. Cuando le quitaron la autoridad a los maestros, segundo. Y cuando le quitaron la autoridad, valga la redundancia, a las autoridades competentes. Cuando empezó a hacerse el examen 5 y 10 veces al muchacho hasta que ganara el año, porque el asunto era pasarlo para el otro lado a como diera lugar, se empezó a dañar esto. Cuando el papá sacaba la vara según la Biblia y corregía y le llegaba el bienestar familiar y se lo llevaba preso y el niño quedaba solo en la calle haciendo y deshaciendo y perdiéndose, allí empezó a dañarse todo esto. Cuando el alumno era el más malo del colegio y el profesor, porque a mí me pasó y eso no me mató, eso me ayudó. Y me decían, coloque la mano ahí, mijo, le vas a pegar 5 reglazos aquí y 5 acá, porque usted se compone o se compone. Y me compuse y me sirvió, no me mató. Y como dijo alguien por las redes sociales, gracias a esos artefactos, hoy en día nosotros no somos delincuentes. Porque es que ese es el problema. Que esta sociedad de hoy en día es una sociedad alcahueta. Aleluya. La juventud está creciendo en un ambiente de libertinaje, de irrespeto, de desobediencia. Y aquí está el problema. Y no se admite corrección ni disciplina. Hermano, que el Señor nos ayude. Que el Señor extienda su mano y tenga de nosotros misericordia. Aleluya. Porque yo le digo algo, hermano, en lo que nosotros podamos disciplinar a nuestros hijos, obviamente hay que saber hacerlo. No es con un palo por la cabeza, no es tirarles la olla, no es tirarles la cuchara, el cucharón, no. La Biblia habla de la vara, de la corrección, la vara. La Biblia habla específicamente de la vara, de la corrección. En una ocasión yo vi una niñita bastante inquieta, bastante hiperactiva, y el papá le hablaba y nada, hermano. Y la mamá le hablaba y nada, hermano. Ese día me hizo reír el hermano porque se fue donde había un palo allí y cortó una vara a la medida de la niña. Él no le iba a maltratar, no era un palo, era una vara. Y me acuerdo tanto que el hermano parafraseó ese versículo y cuando cortó la vara dijo, espérese un momentico, pastor, que este género no sale sino con vara y oración. Y la muchacha cuando escuchó eso, la niña, porque era una niña, cuando escuchó eso enseguida se identificó con la amenaza, era seria la amenaza. Y déjeme decirle, mi amado hermano, que hay géneros que no salen sino con vara y oración. No estamos diciéndole a nadie que vaya a coger a su hijo a maltratarlo, a acabarlo, a matarlo, a destruirlo. No, 1000 veces no. Pero hay un momento cuando amerita una disciplina, porque después que se le pierde el bienestar no se lo va a venir a rescatar. Al contrario,
A veces vienen por usted y se lo llevan preso por negligente. Pero si ellos mismos le maniataron las manos, si ellos mismos le quitaron la autoridad a los padres. Entonces, hermano, yo pienso que Dios debe instruirnos cada día y enseñarnos que hay un momento cuando hay que disciplinar y saber disciplinar, que es otra cosa. Porque es que hay gente que disciplina, hermano, con un revólver, con una rula, con un machete, con una silla, con un palo, con una piedra. Y así tampoco es. Todo tiene que ser bajo un equilibrio. Aleluya. Son señales de los últimos tiempos. Segundo de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver esa cita. Gloria al nombre del Señor. Segundo libro de Timoteo. Usted lo va buscando y en su casa. Gloria a Jesús. Gloria al nombre del Señor. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, versículo 16, o versículo 2 al 6, perdón. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 6, dice así. Este fue el pasaje que leímos ahora rato. Mire lo que dice. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, oigan, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Cuando uno le coloca todos estos epítetos a una persona, eso es un monstruo. Eso es un monstruo lo que está ahí. Oye, qué cantidad de calificativos negativos. Y el Señor no se equivoca. Si habla de que hay hijos que son así, es porque realmente hay hijos que son así. Gloria a Dios por esos padres que gozan de esos hijos que son respetuosos, que son calladitos, que son sumisos. Pero hermano, tenemos que orar porque hay padres que no tienen esa misma suerte, por llamarlo de alguna manera. Hay hijos que son rebeldes, que son inmanejables, impíos, a veces hasta llenos ya de demonios, porque le abren las puertas al diablo. Y como ya no se les puede decir nada, entre comillas, pero hay que pedirle a Dios que nos dé la autoridad y la templanza para que esos hijos aprendan también a honrar al papá y a la mamá. A nosotros varias veces nos pusieron una varita de esa de totumo, a veces un palito que eso no se parte, se llama dividivi, y eso la metían en las brasas y eso se volvía flexible y apenas la estaban probando en el aire y zumbaba ¡fum! Y decía en alta voz: esta es para los desobedientes. Hermano, andaba uno derechito. Y cuando a uno se le olvidaba aquella sentencia, se la colocaban y ya uno se frenaba otra vez y se arreglaba. Gracias a eso no estamos en una delincuencia hoy en día. Estamos en el Evangelio porque nos transmitieron valores, a pesar que a veces el papá cuando disciplinaba le dolía porque después nos enterábamos. Mi mamá nos decía: no, si su papá después que les pegó con la varita se fue mejor para la calle porque me dijo que se sintió mal, que se sintió triste. Y obvio, eso es así. La misma Biblia lo enseña, que al presente la disciplina parece que es algo tremendo, algo terrible, pero eso trae buenos resultados. Pero hay que saber dar la disciplina también. Hoy es más común: honra a tu hijo, porque el hijo quiere mandar al padre. Estamos enseñando acerca del hijo y la honra a los padres. Eso es lo normal, eso es lo común. Pero hoy en día es más común: honra a tu hijo. Y hay padres que tienen que hacerle la venia bendita a los hijos, porque si no, Dios mío querido, les pegan, los amenazan.
Yo he visto mamás llorando en unas sillas recogidas. ¿Y qué le pasó? Fulana, señora fulana, mi hijo que me amenazó, que casi me pega, pastor. Eso es triste y lamentable. Por eso muchas de esas vidas terminan cortadas a la mitad de sus días. Usted y yo, como hijos de Dios, no podemos aprender esas malas mañas. Honrar en griego viene de una palabra, de una raíz etimológica que es timao, que significa estimado, valorado, apreciado, etc. Honra viene del hebreo itabá, dar peso a alguien, darle el lugar que se merece a alguien, es tener en alta estima. Ese es otro significado de itabá, honrar, tener en alta estima. A veces tenemos a Dios en alta estima, pero a nuestros padres no. Ya eso dañó lo otro. Y hay una cantidad de citas aquí, pero vamos a leer unas quizás que son bastante conocidas y que son muy esenciales, y vamos terminando ya. A veces pues uno quiere predicar más y más y más, pero entendemos que quizás algunos de ustedes tengan que hacer algunas cositas, pero vamos a leer algunas citas que hablan de la importancia de tener en alta estima al Padre y a la Madre. Vamos a comenzar por Proverbios 20:20. Proverbios, capítulo 20, versículo 20, dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Dice un predicador llamado Estanislao Marino: ¿cómo la viste ahí, mi negro? ¿Cómo la viste ahí con ese texto, hermano, tan contundente? Usted, hijo que me está mirando, tiene 50, 60 años, pero sus padres están vivos. Mire lo que dice Proverbios 20:20. Esto le cuento que esto es para ponerle corazón. Dice aquí: al que maldice a su padre, y yo he visto a hijos maldiciendo, los he visto, los he oído. Al que maldice a su padre o a su madre, a cualquiera de los dos, dice, se le apagará su lámpara. Habla de la vida. Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Esa oscuridad tenebrosa, mi hermano querido, habla del infierno. ¿Usted no quiere irse al infierno? Honre a papá y a mamá. Proverbios 23:22. Proverbios 23:22 dice: oye a tu padre. Hoy día conocemos hasta muchachos cristianos aquí en la iglesia donde yo pastoreo. He conocido muchachos y muchachas que no oyen a sus padres. Discúlpeme la frase, pero hacen lo que les da la gana. Y el muchacho o muchacha que vive haciendo lo que le da la gana, le va mal. Le va mal. A veces tratan a los padres de brutos. A veces los tratan de iletrados, de cavernícolas. Porque como ellos tienen un cursito por ahí de máquina, ya piensan que son la mamá de Tarzán, dijo alguien. Y ese no es el comportamiento, y menos de un supuesto evangélico. En la iglesia no solamente aprendemos a leer la Biblia y alzar las manos. En las iglesias nos enseñan buen comportamiento, respeto por los demás, cuanto más por el papá y por la mamá. Aleluya. Mire lo que dice Proverbios 23:22. Dice así: oye a tu padre, a aquel que te engendró,
Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Maravilloso. Hoy miré por las redes sociales 2 abuelitas que dejaron abandonadas en un hospital acá en la ciudad de Valledupar. Yo me pregunto, Jesucristo amado, pero ¿dónde está el corazón de esos hijos? ¿Cómo van a dejar abandonada a sus madres, a su mamá, a la suerte de unos extraños? Y salió por las redes sociales, cualquiera que conozca la familia de estas 2 señoras, fulana y fulana de tal, por favor, nos avisan porque las dejaron abandonadas aquí. Nadie viene a verlas, nadie pregunta por ellas. Ahí las dejaron a la suerte de la clínica, del hospital. Eso es lamentable. Y aquí el primer mandamiento es: oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hay hijos que hasta se avergüenzan de salir con sus padres. Quizás porque está gordita la mamá, quizás porque está gordito el papá, quizás porque ya se le cayó el pelo, quizás porque no tiene un buen carro y sus amigos tienen un buen carro. Esa no debe ser la actitud de ninguna persona, mucho menos de un hijo de Dios. Aleluya, mi padre, un campesino al 100%, estudió solamente primero de primaria. Nunca nos dio pena decirlo, porque con el primero de primaria que estudió, mi papá sabía más que muchos bachilleres. Y no solamente sabía más, sino que su comportamiento, a pesar de ser un campesino de pura cepa, de sombrero y abarca y cubierta, de vaina donde meten la machetilla, una persona educada, que hablaba cuando tenía que hablar y callaba cuando tenía que callar. Gloria al nombre del Señor. Nunca nos dio pena presentárselo a nadie. Y a la mamá tampoco, gloria al nombre del Señor. Y aquí dice precisamente: cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. A veces no es pena, a veces es menosprecio porque como la juventud de hoy día nacieron ya con estos computadores prácticamente impregnados en su mente. A veces la mamá viene a ver y uy, qué oso, mami, eres atrasada cibernética. No, pues, cuidado. Gloria al Señor. Eso es lo que dice aquí. No la menosprecies. Vámonos a Proverbios 30, 17. Ya estamos terminando, hermanos. Proverbios capítulo 30, el versículo 17 dice: el ojo que escarnece a su padre, que también los hay, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos del águila. Qué sentencia tan tremenda. Y regresamos a Proverbios 28. Proverbios 28, 24 dice: el que roba a su padre o a su madre, ojo con esto, veo un poco de muchachos ladrones también, que roban a sus papás. Y a veces no hablo de dinero, les roban la tranquilidad. Un muchacho por allá en una verbena, en una caseta, en un baile a las 2, 3 de la mañana, robando la tranquilidad a esa señora que está en casa, sabiendo a veces que vive hasta en un barrio peligroso. Y el solo hecho de entrar a ese barrio le roba la tranquilidad a esa pobre mujer. Gloria al Señor. Y aquí lo dice en Proverbios 28, 24: el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Mire cómo el Señor anota ese comportamiento arriba en el reino de los cielos, en los libros. Aquello que dice Apocalipsis, que los libros serán abiertos, donde se lleva un recuento cronológico del comportamiento de la persona desde que tuvo uso de razón hasta que murió. Y aquí lo que dice es que el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El Señor lo mira como un bandolero. Yo creo que a los padres, en vez de quitarles, hay que darles.
Tanto que nos han dado ellos, hermanos, desde que estábamos pequeñitos, sufriendo cuando nos daban esa fiebre para la madrugada. A mí me dicen, pero yo no me acuerdo porque estaba muy chiquito, pero me dicen que me morí varias veces, que ya tenían las velas listas para enterrarme y todo, pero el Señor me dio vida. Aleluya. ¿Cómo no agradecerle eso a nuestros padres? Hay hijos que no les importa, ni siquiera piensan en eso, que cuando estaban pequeños la mamá tenía que bañarlo, tenía que peinarlo, llevarle la comidita a la boca porque él solo no podía, quitarle el pañal, limpiarlo. ¿Cuántas madres lloraron 2, 3 de la mañana, como le ha tocado a mi esposa a veces, con los niños vomitando, con una fiebre altísima y sin saber qué hacer? A lo último, hermano, es y clamar al Dios del cielo, porque a veces ni la medicina, aún teniéndola, no ha hecho efecto. ¿Y a cuántas madres les ha tocado llorar 2, 3 de la mañana para que venga un sinvergüenza de estos, hermanos, a los 16, 17 años, hasta pegarle a su propia mamá, a su propio papá, porque ya está criado, porque ya está grande? Si no hubiera sido por ese papá y por esa mamá, se hubiera muerto cuando estaba pequeño, porque solo no hubiese podido. Santo es el nombre precioso del Señor. Sí, hermano, y hay que hablar de esta manera porque es que indigna el solo hecho de pensar que hay muchachos, muchachas, 16, 17, 18 años, hermano, irrespetuosos. Yo veía en estos días por las noticias una hija en Bogotá dándole cachetadas a una señora, y alguien que está grabando comenzó a decir: auxilio, ayuden a esta señora. Miren cómo su propia hija le pega a su hija. Óigame, la propia hija dándole cachetadas a su mamá. Gloria al Señor, porque estaba reclamando que por qué se iba para la calle, que tuviera cuidado. Y esa señora toda noble, toda sencilla: hija, no lo haga. Y denle cachetadas a su propia mamá. La gente vino y se la quitó. Y ella comenzó a alegar y a pelear, y de repente le dio un infarto. Eso está allí en las redes sociales. Le dio un infarto a la muchacha y se murió. ¿Por qué no decir que el Señor dijo hasta aquí? Porque estamos en medio de una generación rebelde y contumaz, dice la Escritura. Y tendrán que volver esos tiempos para que entonces las generaciones vuelvan a respetar otra vez a sus padres. Aleluya. Yo he visto cuántos hijos decirle a su mamá: cállese, usted es una loca. Uy, hermano, eso da miedo, eso da temor. Aleluya. Mire, vamos a terminar con Proverbios 19, 26. Proverbios 19. El versículo 26 dice, bueno, aquí está: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. La Biblia habla por sí solita. ¿Qué más vamos a inventar ahí? Gloria al Señor. ¿Qué más vamos a decir? Pero de que hay hijos, hermanos, que actúan de esta manera, sí los hay. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Usted que es un hijo de Dios, usted no actúe así nunca. No, honre a sus padres. Así no sean cristianos, usted cumpla con lo suyo. Que inclusive ese testimonio va a hacer que ellos vengan al Señor. Hemos hablado del tema el hijo y la honra a sus padres. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre, que estás en gloria. Señor, sigue ayudando nuestras vidas cada día. Estamos en medio de una sociedad terrible, de una sociedad rebelde. Pero ayúdanos, Señor, mientras estamos sobre esta tierra, a que la iglesia siga dando el ejemplo, el buen ejemplo a la sociedad. Obra conforme a tu misericordia en todos esos hijos, los que son obedientes, sumisos, sencillos, bendícelos más y más. Los que son rebeldes, contumaces, agresivos, groseros,
Trata con ellos, Señor, cámbialos, ministralos, así sea por sueños. Dales una experiencia con tu Espíritu Santo.